Hola, hola, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos, querido público, a nuestro podcast de hoy, día lunes. Así es que nosotros estamos ya, día lunes, ya en febrero y muy contenta de poder estar esta noche para hablar de la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema maravilloso y es la chica que nació para ser reina estamos hablando de Esther. Y yo quiero darle la bienvenida a una invitada muy especial de Casa Chequina, a una joven que ha venido con nosotros acá como invitada, así es que nuestra hermana Linda y a la que le doy un saludo. Bienvenidos todos que están aquí en el live. Ando así un poco nerviosa, pero con todo lo voy a echar para que nosotros aprendamos todos de esta hermosa joven que ya después de sus años, se hizo reina de Persia. Muy bien, y entonces vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, llegando a cada rincón, a cada lugar, Señor, en donde pueda darse esta transmisión y que pueda ser de mucha bendición. Usa, Dios mío, la vida, Señor, de nuestra invitada, de los hermanos que están aquí detrás de cámara, de mi persona. Y en el nombre de Jesús empezamos. Amén y amén. Les vamos a pedir que hagan algo muy especial, que es que den share. Le vamos a decir a la hermana que les pida a la audiencia que dé share y corazoncito al like. Voy a querer que ustedes comparten este live con sus amigos, familiares, los que tienen allí con que ustedes hablan y ahí denle share con ellos. Deja un comentario, un like, lo que puede dejar ahí. Muy bien, Linda. Vamos a empezar entonces. Bueno, hoy hablamos sobre la historia de Esther y para empezar hablando de Esther, yo quiero que hablemos sobre quién es Esther, cuál es el nombre de Esther y cuál es su significado, Linda. Pues Esther, antes de ser llamada Esther, tenía un nombre que era judío. Que era un judío, muy bien. Sí, y se llamaba Hadassah. Hadassah. Y Hadassah es un mirto, básicamente un flor de buen fruto que se habla en Nehemías 8:15, que ellos antes fueron allá a los montes para recoger estas ramas para usarlo para adorar al Señor. Wow, entonces prácticamente Hadassah significa árbol que da buen fruto. ¿Y el nombre de Esther? Esther significa estrella o astro, Oh, qué bonito, pero ¿y ese ya es el nombre? que ella usaba, pero lo usaba para cubrir su identidad, por lo que vamos a hablar ya sí. Muy bien, perfecto, hermana Linda, gracias por esa bella información. Y fíjense entonces, familia, que cuando Esther es llevada en cautiverio también con su primo, ellos llegaron a un lugar que se llamaba, que era Persia, y prácticamente el rey Asuero es el que estaba gobernando en ese lugar. Y entonces el rey Asuero tenía una esposa, una reina llamada Basti. La chica Basti era bella, era hermosa, y un día él decide hacer un banquete con todos sus ministros, con todos los príncipes, invita a mucha gente, y él quería exhibir la belleza de su esposa, pero delante de esos hombres ebrios. Y ella se rehusó a hacerlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Quiero que nos cuente. Lo que pasó es que cuando, cuando el rey le llama a una persona, que sea reina, príncipe o lo que sea, uno necesita ir delante del rey porque era un parte de ley antes. Y la reina Basti, ella no fue. Por esta causa, los príncipes, ellos hicieron un decreto diciendo que ya el rey Asuero ya no quiere ver a la reina Basti y que ahora está buscando otra reina que toma el lugar de ella. Es decir, la Biblia dice que a los que aman a Dios todo obra para bien. Fíjate que en el caso de Esther, esa fue la oportunidad que Esther
le iba a servir, o sea, que Vasti se rehusara a ver a un rey, como estaba diciendo Linda, no se podía rehusar a una orden de un rey. Si se rehusaba a la orden de un rey, prácticamente tú podrías ser o muerto o desechado o anulado del reino. Entonces, en el caso de Vasti, la Biblia dice de que, como le dijeron, ¿verdad? Rey, si tú dejas pasar lo que ella ha hecho, que, no, que te desobedeció una orden, toditas las mujeres del reino van a hacer lo mismo. Es decir, van a agarrar el ejemplo toditas las mujeres. Y no queremos mujeres de mal ejemplo, dijeron. Entonces, vamos a destituir a Basti y ahí es donde empieza la búsqueda de la nueva reina. ¿Y cómo fue que empezó la búsqueda de la nueva reina? Cuéntanos acerca de Pues eso. en el capítulo 2, versículo 2, pues el versículo 1 habla pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey que busquen al rey vírgenes de buen parecer, básicamente doncellas, ¿va? Y y también el versículo 3 dice, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que llevan a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Cuando, cuando comenzaron a buscar a todas estas mujeres, a todas estas doncellas, eh, es interesante porque todas ellas tenían que tener esas cualidades, que fueran de buen parecer, que fueran doncellas, que fueran vírgenes, y que todas esas doncellas casaderas de todos esos lados tenían que llegar. Y algunas me imagino que vieron la oportunidad, dijeron, hoy sí, le decía la mamá, no, ahorita tenés la oportunidad de llegar a ser alguien, porque eran chicas, o sea, la oportunidad fue para todas las chicas, no simplemente fue para hijas de digamos, de gente con posición, sino que fue una oportunidad para todas las chicas, ¿verdad? Del reino. Entonces, entre ellas estaba Esther y algunas decían, hoy sí tengo la oportunidad de poder casarme con un rey, ¿verdad? Y ser alguien en la vida y el sueño ¿verdad? De estas muchachas de poder tener su príncipe azul y qué sé yo. Pero Esther, acordémonos que Esther no era de Persia, sino que era judía. Entonces la tradición de los judíos es distinta. Pero ella tuvo que irse. Pero le aconseja, su primo le aconseja que no diga de su identidad. Y cuando llega al palacio, ella agarra gracia desde que llegó. Cuéntanos cómo le fue cuando llegó a participar en este certamen, por decirlo así, ¿verdad? ¿Cómo le fue? So, las doncellas, ellas, los que hacían antes que ellos conocieran al rey, es que uno pasaban un año entero siendo una rutina, sí, para prepararse para ver al rey. Eran 6 meses de um, 6 meses De preparación. de preparación, pero con oleo de mira. Ajá. Y también 6 meses con aceites y también perfumes aromáticas. Prácticamente, si el cabello lo llevaba, querida Linda, un poco deshidratado, ahí se lo Por hidrataban. eso es como aquí en el Estados Unidos, uno se va al salón para hacer las cosas y sale como otra persona. Ajá. Y de repente, ¿verdad? Decían, bueno, vamos a ver la piel, a ver cómo está, a ver si la piel está reseca y con esos aceites también hacían que esa piel agarrara y les daban buena comida, porque algo muy importante que para que la piel se vea saludable no solamente es echarse algo por fuera, sino también es la alimentación, Linda. Y ellas tenían la alimentación buena, ellas las ponían, acuérdate que algunas no tenían la oportunidad de poder ser alimentadas con lo que había en un palacio, porque pues como te digo, no tenían buena posición económica, pero al llegar allí, ellas fueron bien alimentadas
y las pasaban por este proceso de aromáticos, de aceites, de mirra y hasta las uñas, todos los dientes, todo tenía que estar perfecto. Un año de preparación. Si imagínate una mujer cuando va de repente a un salón de belleza, en un día sale bien bonita, bien así, bien arreglada. Imagínate una preparación de un año. Estamos hablando de que, por ejemplo, si tenía resequedad en sus pies, allí a echarle aceitillo. Pero yo me imagino también que durante ese año ellas agarraban esas costumbres de Sí, arreglarse ellas de mismas, arreglarse. porque imagínese, a la Esther a ella se le concedió doncellas para ella propia. Prácticamente estaban bien atendidas. Y fíjate que más adelante dice la Biblia que el rey dijo que cualquier cosa, cualquier atavío que ellas quisieran, ya sea pulseras, cadenas, vestidos preciosos. Mira, yo de verdad que yo digo que yo me hubiera gustado estar ahí, ¿verdad? De repente ahí, ay, quiero tal vestido, tal tela, y las telas eran bellas, preciosas, telas carísimas, finas, ¿verdad? De seda, de telas preciosas, pero todo ese tipo de cosas lo brindaba el rey. O sea, como por decirlo así, era financiado por el rey. Y en esa preparación, ¿qué fue más lo que pasó? Pues lo que pasó más en esa preparación es básicamente para prepararse uno para el ver al rey. Pero ya después de esa preparación, una por una comenzaron a ver al rey de día y a veces de noche. Mm, Y se imagina lo que pasaba, ¿va? Ahí se bebían vino real, no vino así que uno compra ahí en el Costco, sino vino así que uno es natural. Pero también ya en esos tiempos uno ya se prepara poco a poco. Ya cuando venía el tiempo de Esther, ya era el 10º mes, el rey vio a la Esther como la mujer más bella y desde allí básicamente él proclamó a ella que ella va a ser reina, pero también le hizo un banquete. ajá, pero antes de eso vamos a ver un poquito cuál fue la relación, porque acuérdate que tenía su primo, ¿verdad? Y ella estaba solita ahí. ¿Cuál fue la relación? ¿Todavía se seguían viendo con su primo? ¿Qué pasaba? Um, este, Mardoqueo, el primo de la Esther, él a vez en cuando iba al patio para ver a la Esther desde lejos. Y de repente me imagino que decía, "Ch, ch, hey, aquí estoy". Imagínese a veces, me imagino también que le chiflaba desde ahí para agarrar la atención de ella, para que decir, prima, mira donde mí. Sí, y la cosa es que no podían salir del palacio, estaban bien resguardadas. Recuérdate que no, de repente podía alguna de ellas enamorarse de alguien de afuera y no, tenían que presentárselas al rey vírgenes y todo. Entonces eran muy cuidadosos que las mujeres no salieran de la casa de Susa, porque era Susa, la residencia real, era donde estaba la casa del rey, ¿verdad? Y la casa de las mujeres. Y antes de que presentaran algo que me llamó la atención y que dice la Biblia, es que Esther no procuró ir mejor que todas las mujeres. Fíjate de que en el versículo, creo que, donde dice el versículo 15, dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir el rey, ninguna cosa procuró, dice, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º. ¿Te fijas? Ella no dijo, voy a llevar esto extra. Solo lo que el eunuco le dio que llevara puesto fue lo único que llevó. Pero como algo precioso y como lo pusimos nosotros en el tema, es una chica que nació para ser reina. Cuando alguien Dios ha determinado que la va a poner o lo va a poner en una posición importante, no va a llegar a la posición importante
por los esfuerzos nada más que hagas. Sí es importante esforzarse, sino por la gracia del Señor. Y cuando entendemos que la gracia y el favor de Dios está contigo, Dios te va a posicionar en un lugar que tal vez tú no te lo esperas. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha decidido que alguien será importante, el Señor va a mover todo para que eso pase. Porque como decía nuestra hermana Linda, cuando ella se presentó delante del rey, halló gracia delante del rey. Y creo que tenemos allí en el versículo 16, léenos por favor, Fue, Linda. fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres. Imagínate, el rey amó a Esther más que todas las mujeres. Y Esther dice, llevada al rey a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet. Y el rey amó a Esther y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las mujeres. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y sus siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias dio mercedes conforme a la generosidad real. O sea, estaba tan enamorado el hombre, estaba tan encantado que andaba de buenas, hasta le bajó los taxes a la gente, qué galán. Entonces yo creo que si hubiera sido en este tiempo, nos hubiera caído bien, ¿verdad? Que la Esther llegara ahí al reinado, porque cuando aquel se enamoró de ella y se casaron y todo eso, el rey pues hizo benevolencia con el pueblo de bajarle los impuestos al pueblo, ¿verdad? Qué bendición. Es decir, cuando Dios permite que alguien, una mujer de Dios, llegue a una posición, no solo es para bendecir a la mujer o al hombre en la que Dios va a posicionar, es para bendecir también a su pueblo, es para bendecir a otras personas. Y entonces vemos nosotros la mano del Señor a través de esto, ¿verdad? Y más adelante pues pasó todo eso y todo fue una bendición, pero más adelante hay una conspiración que hacen contra el rey. ¿Y quién fue el que delató los conspiradores? Mardoqueo, fíjese, el primo de Cuéntanos. Esther. Lo que pasa es que Mardoqueo, él siempre iba ahí al patio, ¿va? Y sentado ahí en la puerta del rey, se enojaron dos eunucos del rey. Wow. Y eran las guardias de la puerta. Y allí en el versículo 21, en ese mismo capítulo, dice allí el 22, dice: cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca. Imagínate cómo Dios permite que hasta el primo, ¿verdad?, de Esther también fuera bendecido. ¿Por qué? Porque si Esther no hubiera estado en el palacio, ¿qué iba a andar haciendo Mardoqueo en el palacio? Si Mardoqueo andaba en el palacio ahí, ¿por qué andaba viendo que su sobrina estuviera bien? Y ahora bien, ah, algo muy especial es de que Dios permitió todo eso porque también Amán, allí siempre tiene que haber un pelo en la sopa, como dicen. Siempre que tiene que haber el dardo del enemigo, siempre tiene que haber alguien que trama dañar a los hijos del Señor. Y entonces aparece en la escena un hombre llamado Amán. Amán era malo y Amán odiaba a los judíos, estaba determinado a exterminarlos. Y tanto fue así que Amán, cuando trama la destrucción de los judíos, el rey Asuero había engrandecido a Amán. O sea que Amán era un personaje importante en el palacio. No era alguien de tercera categoría, sino era alguien de primera categoría. Para el rey era importante también hasta la amistad de él. Y entonces Amán se aprovecha de la amistad que tiene con el rey para poder influenciar en la vida del rey contra los judíos. Y como el rey no sabía que su reina Esther era judía, entonces accedió a esto. Y quiero que nos cuentes qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que, pues antes de eso, que sí, Amán sí, le odiaban los judíos,
Pero Mardoqueo estaba allí en el patio otra vez esperando para la reina Esther. Pero este Amán le dijo al rey, rey, cuando yo paso por ahí, que todos se arrodillaban allí ante de mí, que se humillen. Pero Mardoqueo no quería. Mardoqueo no, pero esa era costumbre de los judíos. Ellos no adoraban a otras personas, Eran ni determinados. sí. Y, y lo que pasó es que Amán estaba bien enojado, que fue hasta el rey y le contó todo lo que pasó, que en su reino hay un pueblo que no obedece, que no quiere adorar al rey, cosas así. Pero el rey después hace un decreto diciendo que hay que eliminar los judíos. Y entonces cuando este decreto fue dado por el rey, como el rey no sabía que su princesa, que su reina era también judía, lo da, ¿verdad? Sin saber las consecuencias. Vaya, pero viene un punto importante, es cuando viene una amenaza para el pueblo del Señor, cuando viene una amenaza para nuestra vida, ¿cuál es nuestra reacción? Porque fíjate que el rey Asuero, perdón, Mardoqueo, cuando se dio cuenta de esto, alertó, alertó a Esther, porque le dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó su vestido, es decir, cuando rasgaban sus vestidos es que los rompían y se vestían de silicio y de ceniza, era que ellos se vestían eh, con ropas como que fuera de saco, de esos de saco tal vez no, tú no conoces el saco es donde se le echa, como por ejemplo se le echaba en nuestros países el café y todo eso, unas ropas ásperas y se vestían y se rompían sus rasgaduras y todo eso, sus vestiduras porque estaban mal o estaban enojados o era porque estaban tristes y en este caso él estaba triste por lo que estaba pasando, porque iban a eliminar a todo su pueblo a causa de Amán. Pero le manda a decir a Esther y le dice, y enviaron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para, para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no aceptó. Prácticamente ella quiso como tapar lo que le estaba pasando, ¿verdad? A Mardoqueo. A veces cuando nos pasan algunas cosas, nuestra primera impresión o lo primero que hacemos tal vez no será lo correcto, porque a veces tenemos miedo y cuando tenemos miedo podemos nosotros reaccionar de una manera que no está bien. ¿Por qué? Porque el miedo nos impide a tener el valor de hacer cosas arriesgadas. Y es donde él no quiso, dice, y salió pues, y sucedía, y porque salió pues Atat a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey. Le dio también la copia a los judíos, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin que se las mostrase y lo declarase Esther, como quien dice, esto no es un juego, van a matarnos a todos. Y al final, ¿qué es lo que Esther comenzó pues ya a reaccionar? Ya por el versículo 15 del capítulo 4 dice ahí que Esther le pidió a Mardoqueo que dijera al pueblo de judíos que se ayunaran por 3 días. 3 días. Y ahí en el 16 dice que ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré Y igualmente. fíjate, quien la hizo reaccionar fue Mardoqueo. Quien la hizo reaccionar fue Mardoqueo. Porque Mardoqueo en el capítulo 4, versículo 14, versículo 13 le dice, no pienses que escaparás solo porque estás en la casa del rey. No creas que vas a quedar ausente de que te pase o exenta de que te pase algo, solo porque estás en el palacio. Tú también eres judía y cuando hay un decreto de rey,
no puede ser abrogado, tienes que hacer algo. Porque también le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Como quien dice, Dios puede mandar salvación de cualquier otro lado, Esther. Quiero que reacciones. Pero toda tu descendencia va a morir ahora. Pero Dios puede mandar que alguien venga y rescate a los demás judíos. Pero tú y tu descendencia va a morir. Ahora, ponte a pensar que tal vez para esta hora has llegado, para esta hora has nacido. Yo creo, Linda, que Dios tiene un propósito para todos nosotros y que ninguno de nosotros nacimos por casualidad en el tiempo que nacimos. Si nacimos a los que nacieron hace muchos años, como los que nacimos ahora, Dios sabía que íbamos a estar en un tiempo en donde es tan difícil servir al Señor también, jóvenes y jovencitas, donde tienen un desafío de decir, yo nací para este tiempo donde nadie quizás quiere adorar al Señor como se debe, donde nadie quiere enfrentarse a las cosas del mundo y decirle que no y rechazarlas. Pero yo nací en este tiempo y para este tiempo Dios me trajo. ¿Qué piensas tú sobre eso? Pues la reina Esther es un ejemplo grande, más bien en este tiempo bien temprana, porque imagínense, apenas ella comenzó de ser reina y ya viene este decreto diciendo que van a destruir a los judíos. Obviamente ella se va a sentir bien presionada y va a querer tomar unas decisiones así que, por ejemplo, en lo loco, por decirlo así. Pero ya cuando Mardoqueo le dice, espera, no vayas a pensar que vas a escaparte de aquí, porque ¿cómo se va a escapar ella? Ella siendo judía y todo, obviamente ella no puede escaparse de su propia identidad. Y siendo un gran ejemplo, más bien como mujer, enseña que no, no puede uno solo guiarse por los sentimientos. Uno necesita tomar su tiempo y pensarlo bien, aunque sea 3 veces antes que uno necesita accionar en algo. Eso es porque ella terminó con eso que quiero que todos los judíos en Susa, en el capital, que ayunen día y noche. Hasta las mamás que mamaban también ayunaron. Todos ayunaron y por 3 días. Y fíjate que cómo es que Mardoqueo la hizo reaccionar de tal manera, querida Linda, que ya después de eso ya ella no tenía miedo. Mira qué importante es que alguien nos impulse a tener fe. Es tan importante rodearnos de gente que no nos está retrasando del propósito de que Dios tiene para nosotros, sino que gente que nos empuje a caer al propósito por el cual nacimos, porque Mardoqueo la hizo entrar en sí. Y en el versículo 16, ella dice unas palabras tan impactantes como la siguiente. Ella dice en el versículo 16, ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Como quien dice, había una orden que toda persona no podía presentarse delante del rey si no fuera llamada por el rey. Una persona que se presentara delante del rey corría dos riesgos: o te mataban de una vez o el rey podría extender su cetro. Pero generalmente, si no te habían invitado, tú podías morir en ese momento, ¿verdad? Se consideraba, Linda, una falta de respeto presentarte delante de un rey sin haber sido llamada, sin haber sido invitada y no importando que fuera esta la esposa. Porque si acordate que estamos hablando de un rey que por los consejos que tuvo de su gente que trabajaba con él, de su protocolo, había quitado una reina. Y si esta reina salía con algo que no iba tan bien en el protocolo, por decirlo así, era capaz de desecharla. Pero allí es donde vemos que nos tenemos que vestir de gracia. No solamente ella se arregló, se vistió bien bonita, se puso el atavío de reina para ver al rey, sino que primero se vistió de la gracia de Dios. 3
3 días hicieron ayuno. Hablemos un poco sobre la importancia que tiene vestirnos antes de la gracia del Señor, que tal vez confiar en nuestras habilidades. Pues, por ejemplo, como nosotros, siendo personas menores que nuestro Señor, ¿va? Uno no solo puede ir adelante de nuestro Señor siendo bastantes cosas y después decir, no, yo no soy pecador, porque después se hicieran mentirosos, obviamente, y no se humillan. Ah, pero en el caso del rey Asuero, imagínense, él, va- como en la Biblia dice, él amó a Esther, más de las otras doncellas que vio él. So, obviamente, cuando yo, por lo que yo pienso, es que el rey Asuero, como él le amaba bastante a la reina Esther, él no lo encontró así bastante como like, falta de respeto, sino que ella necesitaba la ayuda de él, ella ocupaba de él en ese momento. Pero para que él viera eso, tenía que tener la gracia del Señor. Y Esther se había vestido de la gracia de Dios con esos 3 días de ayuno que había hecho. Mira qué importante es saber de que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar para todo lo que queramos emprender, por muy difícil que sea, de repente tú estás esperando que Dios dé una determinación para ti, inmigración, en los, alguien que no tenga papeles, o de repente estás esperando una respuesta de parte del Señor y Dios en esta hora te dice, prepárate en ayuno, prepárate en oración. Familia, estás pasando algo difícil, ponte en ayuno en oración con tu familia y pone esta petición al Rey de Reyes y Señor de Señores. Preséntasela delante del Señor. Haz este sacrificio, obedece al Señor y Dios, el Rey de Reyes, va a hacer algo poderoso. Entonces, cuando Esther se presenta delante del rey, ella iba resuelta a morir. Entonces, cuando se presenta delante de él, vamos a leer qué fue lo que pasó entonces. Ahí en el capítulo 5 dice, este, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Imagínense. Wow. En ese mismo instante tuvo gracia de la Esther y que estaba en el patio, ella tuvo gracia ante sus ojos y el rey extendiendo a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Qué terrible. Cuéntanos qué piensas tú acerca de eso entonces. Obviamente ahí se explica que él la amaba bastante. Ella halló gracia en ella. Ella se humilló delante del rey. Ella tomó ese riesgo a ir adelante de él y pedirle Y para le, algo. y le fue muy bien, qué bello, porque imagínate que ella andaba ahí paseándose, ¿verdad? Y el rey, ay, dijo, esta mujer es una belleza, qué chulada de mujer, qué chulada de esposa, porque ellos tenían concubinas, que eran damas de compañía, por decirlo así, ¿verdad? Él no solamente tenía a Esther a su disposición, aunque ella era la oficial reina, ¿verdad? Pero me imagino que si se pudo haber presentado delante de él cualquier otra mujer de las que él tenía ahí, pero se presentó Esther. Esther llena de la gracia de Dios. Yo te voy a decir algo. Cuando vayas llena de la gracia de Dios, lleno de la gracia de Dios, las puertas se te van a abrir. El cielo cuando está a tu favor, no hay nada que pueda salirte mal. Dios está queriendo hacer algo contigo y se llama extenderte el cetro. Dios quiere extenderle el cetro a mucha gente aquí. Pero necesita creer que el Señor está con ellos. Necesita clamar, yo le dije una vez al Señor, yo tengo, Señor, una petición delante de ti. Y yo te pido, Dios Todopoderoso, que si he hallado gracia delante de tus ojos, me concedas esta petición conforme a tu voluntad. Y el Señor lo hizo.
porque para Dios no hay nada imposible. Todo es que sea la voluntad del Señor. ¿Cuánta gente puede creer que el cetro del Señor, del Rey de Reyes, que no del rey Asuero, no del rey de Persia, el rey del universo, puede extender el cetro delante de ti y concederte la petición que tú estás pidiendo? Porque no hay petición que tú tengas delante de tu Dios que Dios no pueda hacer. Si a Él le place, Él lo va a hacer. Y entonces Esther obtuvo gracia y le dijo, mira, mi amor, hasta la mitad del reino fue que le dijo, ¿verdad? Hasta la mitad del reino te puedo regalar a ti, ¿verdad? Por ser a ti. Qué belleza de amor que Dios había puesto en Asuero para la reina. Ahora bien, vamos a ver la inteligencia y la sabiduría que Dios le había dado a Esther, porque ella no le dijo de una vez qué es lo que estaba pasando. Cuéntanos qué fue lo que habló con el rey. Lo que pasó es que después que el rey halló gracia en Esther, Esther le dijo, rey, quiero que vayas a un banquete conmigo que yo he preparado con Amán. Imagínense, no solo el rey, sino Al malo Amán, también. al malo también, pero ahí ellos van, ya ellos fueron al banquete y otra vez le preguntó el rey, ¿Qué quieres? sí, ¿qué es tu petición, reina Esther? Hasta te doy mitad de este reino. Y fíjate que mira, qué bonito lo que acabas de mencionar porque me estoy recordando de algo especial, que estoy meditando en esto. Cuando a alguien le ofrecen dinero, poder, bien, que se mueran todos los demás de mi judíos, ¿verdad? Y me han ofrecido hasta la mitad del reino, me agarro la mitad del reino mejor. Pero no, Esther no era egoísta. Y algo muy importante que Dios ve también es el amor que tenemos por los demás. Que no solo pensemos en nosotros mismos, porque Esther, si ella hubiera pensado solo en ella misma, se agarra la mitad del reino. Imagínate ser la dueña de la mitad del reino de Persia, cuando en ese tiempo Persia era la potencia del mundo de ese tiempo, ¿verdad? Primero fue Babilonia. Entonces, en este caso, podemos ver que el corazón de Esther estaba inclinado para ayudar a su pueblo. ¿Y qué siguió pasando? Cuéntanos. Lo que pasó es que otra vez le dijo a la Esther al rey, rey, te invito otra vez, pero a otro banquete con Amán. Y fueron ellos al banquete. Y en ese banquete se habla de que en ese tiempo Esther le dijo lo que estaba pasando con los judíos. Ella básicamente quitó el cubierto que tenía allí y ella dijo, yo soy judía, ¿va? Y que Amán, el malo, porque imagínense, él no solo se llamaba el hijo de no solo tenía el nombre ese de hijo de tal persona, sino también enemigo de judíos. ¿A qué punto? Porque antes, cuando uno le reconocía a alguien por hijo, ¿va? De quién es el padre. Por ejemplo, si si fuera yo pastor, hija de pastor, a mí me van a decir, linda hija de tal persona. Pero a él le ponieron otro título, enemigo de judíos. Y dijo a la Esther, rey, Amán, enemigo de los judíos, él básicamente quiere matar mi pueblo. Quiero que no maten mi pueblo. Se humilló delante del rey. Pero lo que pasó es que el rey se enojó bastante que se fue. Pero cuando regresó el rey, vio que Amán estaba allí encima de Esther y que no dijera nada, básicamente. Pero allí se enojó más el rey y allí descubrió que Amán ya hizo una horca para Mardoqueo. Sí. Y era de 50 codos. Y ahí en ese mismo horca, ahí mataron a Amán.
Y es que a veces no entiendes que tu propio odio te puede matar, tu propio odio que estás sembrando, a veces estás cavando, como dicen por ahí, tu propia tumba. Es como cavar tu propia tumba. Entonces él no se dio cuenta y por eso es tan importante saber de que Dios humilla al que se enaltece y al que se humilla lo enaltece. Dice la Biblia que incluso Mardoqueo tuvo que darle honra Amán tuvo que darle honra a Mardoqueo. La honra que él quería para él se la tuvo que dar a Mardoqueo. En otra ocasión, pues que la Biblia habla de que le dice que se puede hacer al hombre al que el rey quiere favorecer. Ay, le dice él, mira, pensando que era para él que le iba a ir la bendición, le dice, mira, yo si tuviera un hombre que tengo que favorecer, le pondría el anillo del rey, lo pondría en su cabalgadura, en su carruaje y le dijera a la gente que lo honre y que así se hará el hombre del cual el rey quiere honrar. Más no sabía que la honra iba a ser para Mardoqueo. Pues así hace con Mardoqueo. No, hombre, sintió que le jalaron el pelo, por decir así, porque odiaba al Mardoqueo. O sea, como quien dice, como que tú tengas un enemigo y te estén preguntando qué se puede hacer con alguien, algo especial. Y vos digas, ay, algo especial, tal vez para mí están pensando hacer eso. Y vos comencés a dar detalles de algo bonito que querés. Más no sabes que es para el enemigo. Porque Dios honra a su gente. Porque imagínense, no solo el anillo se le dio a Mardoqueo, sino a la casa de Amán. La misma casa que andaba Amán, esa misma casa se concedió a Mardoqueo. Y imagínate, y aquel terminó como ahorcado. Ahorcado. Entonces el decreto no podía ser abrogado. Esa es la cuestión. Vamos a hablar sobre eso también. Ya se había dado un decreto. Y el problema es de que cuando un decreto se da, ya no se puede cambiar. ¿Y cómo cambias un decreto de un rey? Y el rey mismo dice que lo va a revocar. No se podía cambiar, no se podía. Entonces tenía que hacerse otro decreto. Y no se podía decir, no, ya no se haga eso, porque es que ya se había dicho. Era una situación bien difícil. Pero para que esto saliera de ahí, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y a Mardoqueo vino delante del rey y se quitó el rey el anillo que escogió a Amán y se lo dio a Mardoqueo, ¿verdad? Y volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando, rogándole que hiciese nula la maldad de Amán. Y entonces el rey le extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey y dijo, si place el rey y si ha hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey y yo soy agradable ante sus ojos, que se dé por orden escrita de revocar las cartas que se autorizaban la trama de Amán. Pero mira lo que le dice, porque ¿cómo podré ver el mal que alcanza a mi pueblo? ¿Cómo podré ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey a la reina y a Mardoqueo, he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él se ha colgado en la horca. Escribí pues vosotros a los judíos como bien parecieran. O sea, ya no podía anular el decreto. Pero les voy a decir algo impactante para nosotros es, cualquier decreto que se haya levantado del infierno para nosotros fue anulado ya en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, toda acta que nos era contraria, toda acta que venía contra nuestra vida, que podía acechar con nuestra vida, que podía traer daños a nuestra vida, Cristo la rompió en la cruz del Calvario. Ya no hay potestad que el enemigo pueda tener sobre nosotros. No hay decreto del infierno que pueda contra nosotros. En el caso de Esther, ellos comenzaron a escribir una carta. Como no se podía revocar el primer decreto, la segunda carta era que decía que todos los judíos tenían derecho a defenderse. O sea, porque los iban a atacar. De todas formas, ya el decreto estaba dado. Pero que iban a tener el derecho, como quien dice, de armarse y de defenderse. Entonces Dios trajo una solución para poder salvar el pueblo de él a través de una mujer valiente.
¿Y qué es lo que podemos aprender, digamos, como joven, querida Linda, de la Que vida de Esther? pues de joven puede aprender bastante, ¿va? Que no las malas noticias, cosas así, no dejes que eso te influencia una mala manera. No dejes que eso te haga reaccionar de una manera que no querías, que no te hace reaccionar de una manera que ya después de unos tiempos vas a decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice tal cosa? Si no, uno necesita primero poner las cosas en la mano de Dios, porque uno sin las fuerzas con nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos hacer nada, ¿va? Y nosotros necesitamos ayunar, orar, estudiar la Biblia, escudriñar la palabra de Dios para aprender, para usar eso mismo como nuestra propia defensa. Ya después, cuando el Señor nos da esa respuesta de que nosotros podemos hacer, nosotros ya después podemos decir, eso es lo que me pidió que hiciera y eso lo voy a hacer. Prácticamente estamos diciendo que todo joven que pone en las manos del Señor algo, si cree en Él, Dios tiene la respuesta para su vida. Entonces, ellos se defendieron prácticamente y gracias al Señor pudieron tener, los judíos destruyen a sus enemigos y pudieron obtener victoria. Prácticamente en el día que se había dado el decreto que tenían que destruir a los judíos, empezó esa destrucción. Pero ellos ya tenían la carta de que sí se podían defender. Y los judíos, según el capítulo 9, en el mes décimo, que el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día, los enemigos de los judíos, porque los judíos se enseñoreaban de los que aborrecían, los judíos se reunieron en sus ciudades a todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie les pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre los pueblos. Prácticamente Dios hizo que los pueblos le temieran a los judíos y no pudieron vencerlos. Ellos prevalecieron, pero tuvo que haber a alguien que se levantara. Siempre tiene que haber un joven, siempre tiene que haber una jovencita que diga, yo me voy a poner en la brecha por mi familia. Yo me voy a poner en la brecha por mis amigos, por esta generación. Una generación en la que está siendo atacada, muy atacada. ¿Por qué? Porque si esta generación no se pone en las manos del Señor, se puede perder completamente. Pero en esta generación Dios va a levantar muchas personas, que así como se levantó Esther a favor de su pueblo, se levante muchas Esteres y muchos hombres a favor del pueblo del Señor diciendo, vamos a ser diferentes. ¿Cómo una joven, cómo un joven podría marcar la diferencia en este mundo que es tan lleno de presión para que hagamos lo malo? Pues, pues obviamente comenzando en la casa. Uno no puede solo salir y hacer las cosas en frente de las personas y después ser otra persona en la casa. Obviamente hay que comenzar en el hogar. Los padres, ahí en la Biblia dice, instruir a sus hijos. No solo es responsabilidad de los padres, pero también uno también como hijo, porque no solo podemos decir, pues mi papá y mi mamá me enseñaron tal cosa. No, uno necesita agarrar lo bueno y decir, oye, este es bueno, pero esta tal cosa no es correcto, ¿va? Pero uno no puede quedarse callado. Imagínense, esta historia no es bastante de Esther, pero también de Mardoqueo. Mardoqueo ahí dice que en en la casa de rey se hizo grande. Él ganó fama y a él le temieron también, no solo al pueblo de judíos, pero también a Mardoqueo, él mismo. Pero eso es necesita tener una persona con una mente fuerte, una mente que acepta lo bueno y rechaza lo malo. Prácticamente
Estamos hablando la importancia que tiene que los hijos sean creados en las cosas del Señor. Pero también, ¿qué hay de aquellos que no fueron creados en las cosas del Señor? Yo pienso que los que han venido a Cristo Jesús, los nuevos muchachos que de repente en casa no tuvieron esa crianza espiritual que ellos estaban esperando, pero quiero decirte que Cristo está contigo y que Él es tu amigo fiel y que Él es tu Padre celestial y que no te vas a regir por las reglas que tal vez algún día no conociste, sino por la sabiduría que encuentras en la palabra del Señor y que ella te enseña cómo conducirte ahora en la vida. Fíjate de que algunos tienen la bendición de que sus padres les aconsejan y les guían por el buen camino, pero también hay otros que, por ejemplo, vienen muchos jóvenes a este país, en donde vienen hasta solos. Pero si tienes a Dios de tu lado, si tienes a Dios como tu amigo, como tu Padre Celestial, te vas a regir por Él y vas a marcar la diferencia. Ahora también la historia de Esther y de Mardoqueo nos llevan a nosotros a entender de que Dios tiene un plan para todos nosotros y que el plan de Dios es bueno y es agradable. Así es que no importa lo que se levante contra nosotros, Cristo está con nosotros. Y como por decirlo así, hay buenas noticias. Mm, Hay un decreto de parte del cielo para anular el decreto de parte del infierno para tu vida. Y esta noche yo te digo, Dios te quiere bendecir. Dios quiere hacer cosas poderosas contigo. Y así como Dios bendijo a Esther y a su pueblo, así como Dios le dio gracia a Esther también joven y jovencita, también a ti amigo y amiga, hermano y hermana, Dios te puede dar esa gracia que tú necesitas. Deja que el Señor te vista de favor, deja que el Señor te vista de gracia. Conquista las cosas poderosas que Dios te quiere dar en esta noche. Nosotros queremos hacer un llamado y es a las personas que no conocen de Cristo. Yo quiero que hagamos un llamado a las personas que no conocen del Señor. Yo, que- yo quiero hacer un llamado para los jóvenes que están viendo, porque uno como joven, sí, en esta etapa uno quiere probar de todo, quiere probar un poco del mundo, pero un consejo, el mundo no trae nada bueno. El mundo solo quebranta a la persona a un punto que se siente así solo, se siente bien destruido, se siente bien caído uno. El mundo no trae nada bueno. Y yo sé que es difícil a rechazar lo malo siendo joven, porque obviamente uno va a querer probar algo, pero no. Es mejor poniendo la cara fuerte y decir, no, no voy a probar tal cosa, no voy a hacer tal cosa, porque yo sé que hay un Padre Celestial que nos está viendo, un Padre Celestial que ya después va a decir, no, no good, como dice el americano, ¿va? Pero sí, las puertas sí están abiertas para jóvenes, niños, padres, para todos. No, en este tiempo solo falta un poco antes que nuestro rey viene para al ver su pueblo. Solo falta un poco. Es mejor venir ante él y aceptarlo, pero con eso yo solo puedo decir, es mejor agarrar lo bueno y desechar lo malo. Amén. Así es que si tú estás apartado de los caminos del Señor o de repente estás tomando malas decisiones o algún día fuiste cristiano y ahora ya no lo eres o nunca lo has sido, hacemos un llamado. Yo quiero hacer esta oración por alguien que quiera aceptar a Cristo. Cristo te está llamando. La Biblia dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No importa cuál sea el pecado que hayas cometido, el Señor puede perdonarte, Él te ofrece perdón. Este es el día de salvación. Aún hay tiempo de restauración para tu alma. No es tarde mientras hay vida y esperanza. Si tú crees que no puedes cambiar, pues créeme que lo estás pensando bien, porque el único que te puede transformar es Cristo. Pero con Cristo sí puedes ser transformado. Mucha gente dice, yo voy a ir a la iglesia hasta que esté listo. Nadie está listo. Nadie está listo porque Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Todo pámpano que en mí lleve fruto, dice, que en mí, es decir,
nosotros llevamos frutos buenos, dignos de arrepentimiento, pero estando en el Señor. Es decir, apartados del Señor, no creas que vas a poder ordenar ni arreglar tu vida, si no es con el camino del Señor que lo vas a poder hacer. Y vamos a hacer este llamado y esta oración. Yo quiero que si has decidido aceptar a Cristo, haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, perdona nuestros pecados. Nos reconciliamos contigo o te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Reconocemos que te hemos fallado. Gracias por morir en la cruz del Calvario por nosotros y darnos la salvación. Dios mío, ayúdame a servirte, a buscarte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración con nosotros, por favor ponte en contacto con nosotros. Y queremos invitarte a la iglesia Ministerio Shekinah. Y vamos a ver qué días tenemos cultos, hermana Linda. Tenemos cultos los sábados y domingos, los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 2 p.m. Muy bien, y seguimos los lunes con los podcasts, pero los martes también tenemos oración a través de una línea telefónica. Y los miércoles tenemos nuestra enseñanza bíblica, no te la puedes perder, a las 7:30 de la noche aquí en la iglesia. Los jueves seguimos adorando al Señor con las células. Tenemos ahora 5 células. Tenemos en el Langley Park, tenemos aquí por White Oak, tenemos también en Laurel y en Riverdale, ¿verdad? Y la última que se ha abierto en Ballsville. Así es que te esperamos que te puedas presentar. Y también en esta noche queremos también orar por cualquiera que tenga una petición. Si tú tienes una petición, Dios quiere sanarte. Saben que vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios de parte de Dios. Dios traspasa a través de las cámaras. Cualquier milagro que tú estés esperando, tú tienes que ponerlo en las manos del Señor. Y para Dios no hay nada imposible y para el que cree todo es posible. Así que si tú tienes una petición, ponla allí. Ahora mismo oramos por toda aquella persona que se encuentra enferma. Y sabes que esta semana yo estaba contando un testimonio de cómo yo había venido enferma. Y en el baño yo le dije, Señor, me toca ministrar la alabanza. Yo te pido que pongas tu mano de sanidad. Y en el mismo momento, el mismo día, prácticamente estamos hablando que no pasaron ni horas cuando Dios ya me había sanado. Hemos visto la mano del Señor, gente dando testimonio, y yo creo que Dios puede hacer algo en tu vida. Cualquiera que sea la situación, si tú las pones en las manos del Señor, Dios te va a poder honrar la fe que tú tengas. Porque es que Dios no se queda con nada. Pero la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos orar por ti. De repente, también si tienes jóvenes que están apartados, ¿verdad?, de los caminos del Señor, si estás lidiando con un muchacho o una muchacha que no quiere nada con el Señor, preséntalo en oración y nosotros vamos a orar. Yo quiero que Linda haga una oración por estos jóvenes para que sea el Señor tocando sus mentes, sus corazones y que puedan buscar del Señor de todo corazón y también a la vez asistir a una iglesia. Amén. Padre Dios que está en los cielos, que seas tú trayendo cualquier joven que tiene un problema en relaciones con sus padres, con amistades, con familiares o con su propia novia, novio, lo que sea. Que seas tú ayudándoles, que seas tú trayéndoles al camino tuyo para que vea que este camino es el buen camino, el camino que sí tiene pruebas, pero pruebas que uno aprende. Unas pruebas que uno aprende del bien y el mal, que seas tú dándoles fuerzas cada día para seguir tu camino, que seas tú usándolos en buena manera, Padre. Que seas tú hallando gracias en ellos para que ellos siempre estés en el camino tuyo. Si nunca ha conocido tu camino, que seas tú enseñándoles poco a poco que este camino no es como los caminos que nosotros tuvimos ahí en ese mundo. Te damos gracias, Padre, y oramos para estos jóvenes que quieren entrar en tu camino y para que ellos sean fuertes y que ellos sean bien valientes para entrar en estos caminos, porque estos caminos
no son para los cobardes, sino son para los valientes, los vencedores y que te adoren, Padre. Te damos gracias. Sabemos que el Señor va a estar obrando en la vida de tus hijos, en la vida de tus sobrinos, en tus primos, no importa, pero también en tu vida, porque a pesar de que tú puedas ser una persona adulta, Dios te está llamando y está esperando que con los brazos abiertos te está diciendo, ven, ven a mí. El Señor está con los brazos abiertos. Hay una bendición de parte del Señor. Él está así con los brazos abiertos. Solo tienes que llegar y dejarte abrazar por papá. Déjate abrazar por papá y déjate extender el cetro porque el rey está aquí. Y así como a Esther le extendieron el cetro, te lo van a extender a ti. El Señor, yo declaro bendición sobre tu vida, sobre todos los hermanos y las hermanas y los amigos que nos están viendo, los que van a ver esta reproducción después. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor encuentre favor y gracia sobre ti y te vista de ese favor que vistió a Esther. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, fue un gusto. Entonces voy a pedirle a la hermana que se despida de ustedes para poder terminar. Pues este ha sido mi tiempo aquí en este podcast y yo me siento bien bendecida aprendiendo de una reina que era defendedora de su pueblo. Y todas las jóvenes, todas las mujeres, obviamente vamos a ser como una Esther, de uno u otro modo. Amén. Somos las princesas de nuestro Dios. Así es que Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Se bendiga, hermanos. Bye.